Síguele. ¿Quieres saber? Si lo leo, ¿se va a quedar o se va a ir? No, pues entonces, ¿para qué pregunta? Si quieres saber, ¿quieres saber? ¿Se va a quedar un minuto? Ok, Apocalipsis 1 y 1. ¿Quieren saber, mi gente, que Cristo es negro? Vamos a ver. Quédense parados, no se vayan. Quédense, dame La luz, la revelación. ¿La qué? La revelación de Jesucristo. Vamos a darle la revelación de Cristo. Dame el versículo 11. Lee. Versículo 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro. ¿Qué? Escribe en un libro lo que ves. Por eso Juan escribió en Apocalipsis lo que miró. Así es. Vamos a ver lo que miró. Versículo 14. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos Y su barba, eran blancos blancos en color. como blanca lana. Lana es que textura. Así es. Textura. Hermanito, ¿quién tiene pelo textura? Como lana. ¿Quién tiene? No, el anciano tiene pelo blanco, pero canoso. Pero lana, ¿qué es lana? Textura, como un borrego. Así es. ¿Quién tiene pelo como borrego? Los negros. Así es. Los afroamericanos. Mire, ¿cierto o no es cierto? ¿Cierto? Sigue leyendo. Como nieve. Color blanco. Sus ojos. ¿Sus qué? Sus ojos. Hermano, ¿cuál es su nombre? Eric, Cornelio. ¿Cuál fue el primer... Jessica, no te vayas. Eric, ¿cuál fue el primer milagro de Cristo? Dar la vida a un ciego, ¿no? No, el primer milagro en una boda. ¿Qué hizo el vino? Convirtió el agua en vino. Cristo tomaba vino. Esa parte de nuevo. Sus ojos como llama de fuego. ¿Qué le pasa al latino cuando bebemos vino? Se nos pone lo blanco de... No somos, pero aquí dice rojos. Le voy a leer la profecía. Dame la profecía. La Biblia dice que tenemos que comprobar todo, Eric. Hoy es tu día. Tú llegaste, el Espíritu te jaló para acá. No crees que eres tú. Es el Espíritu que quiere que Eric le enseñe a todos, a tu iglesia, a tu pastor, la verdadera imagen de Jesucristo. Porque Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te voy a dar la profecía. Este es el libro de Génesis, capítulo 49 y el versículo 12. Sus ojos. ¿Sus qué? Sus ojos. Rojos del vino. No, de la marihuana. Rojos del vino. ¿De qué estaban rojos, Eric? El vino. ¡Del vino! ¡Regrésate a Apocalipsis! ¡Regrésate a Apocalipsis! Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 14. Sus ojos como llama de fuego. ¿Por qué? ¡Por el vino! Sigue leyendo. Versículo 15. Y sus pies. ¿Sus qué? Y sus pies. Eric, si tú te quitas tus zapatos, el color de tu pie es el mismo color del resto de tu cuerpo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Lezo de nuevo. Y sus pies. Juan miró los pies de Cristo. Vamos a ver lo que miró. Y sus pies semejantes al bronce. ¿Al qué? Al bronce. Tú eres color bronce. Tú estás color bronce. Tú eres color bronce. Él es color bronce. Mira, mis hermanos afroamericanos. Nosotros somos el mismo color que ellos. Nadie hay negro. Tu mascarilla está negra. Con sus pies del color de bronce. ¿De qué color es el bronce? Como tipo dorado, creo. Dorado. Cuando uno va a la playa, ¿para qué va? ¡A broncearse! ¡A ponerte oscuro! Sigue leyendo. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Cristo estaba tan negro. Cristo era y es bien negro. Así es. Haz de cuenta que lo metieron a un horno. ¿Usted ha quemado frijoles o arroz? ¿De qué color sale? Negros. Quema cualquier cosa. ¿De qué color sale? Negro. Entonces, ¿de qué color es Cristo? Negro, hijo. ¡Negro! ¡Negro! We used to scream black power while heroin was pushed. But at the end of the day,
nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.